Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de YouTube, ¿Cómo conseguí el trabajo que tanto quería? Hoy día tenemos un amigo que nos aceptó la invitación. Vamos a conversar con, quizás por el nombre Lucas Donoso, no lo conoces, pero por Lucas Idea en TikTok, seguro que sí. Hola Lucas, ¿cómo está ahí? Un gusto, Rodrigo. Feliz de poder estar en tu programa y poder compartir un testimonio desde mi vereda, desde mi experiencia. Eso, pues justamente esa es la idea. Gracias Lucas por aceptar la invitación. Bueno Lucas, ¿qué estudiaste tú? ¿Teatro? Claro, esa pregunta siempre es de las primeras que surge y la verdad es que profesionalmente yo estudié ingeniería civil industrial. Wow. Inicialmente yo quería medicina, pero en ese momento la PSU me abofeteó en la cara dos veces y tuve que aterrizar las cosas. Para la segunda vez que di la prueba, sí cuantitativamente me daba para entrar a la USACH, por ejemplo, pero también tuve ahí un trabajo introspectivo y obviamente trabajar en el ámbito de la medicina implica una vocación bien especial que yo no tenía, francamente. O sea, era un tema inercial. Era porque la presión de la familia estaba detrás, pero después dijimos, perfecto, ¿qué te gustan las matemáticas? Vámonos a ingeniería. Y ese fue la conclusión de todo de ese arco Porque me de imagino que trabajo. también era tu interés en la biología, ¿cierto? Me imagino, po, la química, qué sé yo, ¿no? Sí, totalmente. Mira, la relación con la química, dado en el colegio que tenía una profesora que no hizo match conmigo, en el sentido académico, Ya, no logramos congeniar bien y por tanto la química y yo tenemos una relación un poco distante, lamentablemente, y que ahora estamos reconstruyendo. Pero la biología sí, la biología, la anatomía, la fisiología, la histología, la microbiología clínica, todo ese mundo de ya, temas eran cosas que absorbían mi atención, en especial en los veranos de la perfecto. adolescencia, Oye, ¿y dónde estudiaste? en la Universidad de Chile, en la Chile. En Eso Buchef. siempre fue. Sí, el Bochef Y es 851. verdad que existe el síndrome Buchef, ¿o no? Mira, desde la perspectiva sociológica, efectivamente hay un tema de tesis ahí que yo creo que es mucho más pertinente que otros temas de tesis que se han aprobado en la Universidad de Chile, pero yo creo que este en particular sí sería bueno estudiarlo, eh, Perfecto. Algo pero hay, positivamente sí, yo creo que algo hay por ahí. algo hay. Ok, ok, algo hay, lo vamos a dejar hasta ahí. Oye, Lucas, ya, pues estudiaste Ingeniería Civil Industrial en la Chile, después de haberte ya sacado el peso familiar, digamos, de... ¿Tú tenías familia como médico o algo así? ¿O era solamente como la gran profesión que obviamente todo el mundo quisiera tener? La referencia estuvo bueno, ya había una generación, dos generaciones de mi familia por el lado materno que ya venían con profesión. Ya, Una de mis tías abuela era ingeniera comercial, mi tía es médico, bueno, mi madre también estudió en el pedagógico de la Universidad de Chile, sacó lo que es la pedagogía en educación física. Entonces, ahí había un prontuario de profesionales de mi familia por el lado materno que obviamente me orientaron en el proceso de elección de la carrera y al momento obviamente, casarme con alguna casa de estudio. Pero claro, lo de la elección de la Universidad de Chile fue materno, totalmente. ya, Es decir, mi perfecto. Había madre ahí dijo, un corazón también. Sí, totalmente. Eh, Más allá de cualquier tipo de ideología, era más bien una pasión por esa casa de estudios de parte de mi madre, entonces fue como bien natural la Perfecto. elección en ese sentido. Oye, ¿y te pasó algo cuando entraste ya a la carrera en términos de que las expectativas que tú tenías de lo que era la carrera versus lo que se empezó a dar cuando las estabas estudiando? Ni siquiera desde el punto de vista laboral, sino que desde el punto de vista académico todavía. Mira, la relación entre la realidad y las expectativas fue un balde de agua fría, como el Ice Bucket Challenge, ese en que las celebridades les tiraban un balde de agua fría con hielo. Ya, Ah, pero esto fue un Ice extremo. Bucket Challenge, pero intenso, o sea, con anguilas y con serpientes y con todo. O sea, Porque extremo.
Sí, totalmente, porque Wow, piensa que venía una narrativa de Doctor House, Grey's Anatomy, y de un año a otro estoy en un aula con otros 700 en sumatoria, con otros 720 personajes que todos son unos cerebritos, más bien frívolos de tacto, donde básicamente uno está en un lote, que era la sección 8 en mi caso, que éramos ya, 80 en una sala escalonada, totalmente apersonal y en un mundo donde yo al menos no había conocido la Universidad de Chile, la Facultad de Ingeniería, sino hasta el día en que tuve mi primera clase. Yo no fui a ya, la semana de inducción, yo no era de esos estudiantes que se va a la escuela de verano a sacrificar el verano. Yo no era de eso, yo no conocía esas cosas. Entonces, el primer día que conocí la Universidad de Chile fue el primer día de clase perfecto, y ahí a la vida, a la vida. Entonces, ya. fue un shock, un verdadero shock desde muchas Pero choque en perspectivas. el sentido de que venía ahí como de un típico, como en el colegio, todos se conocen, eres una persona, tienes nombre, apellido, en un lugar que conoces, ¿cierto? Como eso, a llegar a una ciudad en sí misma, ¿es como eso el shock? Sí, sí, eso fue parte de las multivariables de este shock. Es decir, yo era el típico chico rural de esta zona semiurbana que es Talagante, donde vivo, y que de pronto se encuentra en medio de una ciudad, que se encuentra entre tanta gente en un lugar muy apersonal, donde la palabra salud mental aún no era una palabra una Claro, frase que se usaba mucho. El eslogan en ese tiempo era la sustentabilidad. Esa ya, era la palabra de moda, pero no la palabra salud mental. Entonces, parte del shock vino de eso, de estar en una sala de clase con 30 personas, con compañeros, amigos que has visto por 13 años, porque yo nunca me cambié de colegio, a un mundo donde no conocías a nadie, donde no fui a una semana de inducción, que me arrepiento mucho. Yo creo que para quienes estén entrando recién a la universidad, yo creo que la semana de inducción es fundamental para poder por lo menos aterrizar un poco mejor y tener una red de contactos mínima y perfecto. de esa forma suavizar el shock que viene desde la perspectiva social y académica, porque tú Ya, bien lo dices también, uno viene de un colegio donde tiene un cierto nivel de calificaciones, yo era medio Mateo, yo debo admitirlo, sin tapujo esto, sin filtro. ya. Yo era el ñoño de miércoles, estudiaba mucho. Y bueno, Pero no era como natural, te forzabais para que te fuera bien. sí, sí, sí. Sí, Yo no soy ese que se sienta a mirar y se saca un 7 solo porque fue a mirar y a escuchar. No, había que estudiar. ya, Ponernos la bandana blanca de Karate Kid y estudiar. ya, Entonces, disciplina y todo. totalmente. Entonces había que trabajar ahí el tema de que te metieran la materia, de sistematizarla. Y llego a Bochef y había que hacer eso, pero a un tiempo récord, totalmente lo que tomaría un semestre para tener una profunda comprensión, aquí eran 2 semanas. En 2 semanas, Claro, vamos. Después otras 2 semanas, 2 materias nuevas y vamos de nuevo. Era un bombardeo y en un lenguaje muy matemático. Sí, ese fue lo más impactante. El ¿cómo así? lenguaje, mira, en el colegio lo que entendemos por matemáticas no es lo que entendemos por matemáticas en Bochef. Y Okey, lo que no okey, y los de plan común, lo que entienden de matemáticas no es lo mismo que lo que entienden de matemáticas los ingenieros matemáticos. O sea, es como que vas entrando en los círculos del infierno de Dante Alighieri en la Divina Comedia. Lo mismo, aquí cada uno tiene un mundo y un lenguaje distinto. Entonces, entrar a Bochef fue aprender a hablar de nuevo, a ya, gatear, a caminar, pero en el ámbito de las matemáticas, o sea, la simbología, el pensamiento sistémico, la creatividad que hay que tener para resolver los problemas. Todo eso es un proceso de aprendizaje que es precioso, pero dado que requiere un ritmo acelerado, por lo menos yo nunca lo sentí o lo percibí como placentero. Nunca ahí
hubo un choque, un desfase entre lo que yo entendía por el placer de aprender, de asimilar algo nuevo, que era algo que siempre me había gustado, con esta nueva dinámica y realidad donde hay un ritmo acelerado y donde me cuestioné finalmente, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy aprendiendo? ¿Simplemente vengo a tragar conocimiento y luego vomitarlos en una prueba una y otra vez y ver quién sobrevive a estos juegos del hambre en el fondo? Oye, ¿y Fueron eso tiempos es porque no le difíciles. encontráis o porque en algún punto encontráis que todo eso no tiene un sentido en el largo plazo? Como, ya, ¿y todo esto para qué? ¿Es por eso? Fíjate que más que el sentido a largo plazo, era el sentido del proceso de aprendizaje propiamente tal. Yo, como filosofía propia, nunca cuestiono el proceso de aprendizaje. Es decir, eh, si entro en un aula a aprender algo, yo sé que el mero hecho, el placer de asimilarlo, entender sus componentes, sus partes, examinarlas, proyectarlas, sistematizarlas e implementarlas, ya es de por sí vale la pena, no importa si en el Mm, futuro no me va a servir. Por ya, tanto, si aprendo diseño gráfico es por el placer de aprender diseño gráfico. Si aprendo sobre anatomía es por eso. Si estudio física acuática es por eso, el placer de aprender. Entonces, más que un deber, esto me sirve para la vida, en ese momento era la génesis misma del proceso de aprendizaje lo que me complicaba, lo que me generaba obviamente el resquemor, la angustia, una profunda angustia, hasta el punto de que el 2013 yo pensaba, sopesaba muy fuertemente la opción de abandonar. ¿Qué hago mm, aquí? ¿Qué hago aquí? Ya en ese momento yo ya me había echado por lo menos 3 ramos en el ya, 2013 y en sumatoria a lo largo de los 8 años que estuve en Bochef me eché 7 ramos. ya. Entonces, esa fue la primera caída del 2013. Yo creo que Fue eso, bien. la frustración de, como del, entre comillas, del fracaso, porque ahí uno ve como un fracaso de verdad. Cuando uno está en el colegio quizás no lo ve tanto, si te cae un rojo da lo mismo, y tampoco es un rojo como que tan grave, pero te echáis un ramo y te echáis dos y te echáis tres, claro, ahí tú decís, chuta, a lo mejor yo tenía que haber, no sé, dedicarme a otra cosa, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y el ¿Y cuándo proceso, pasó eso? eso pasó en la primera vez el 2013 y la segunda vez el 2015. ¿Y cuándo Eh, pudiste sobreponerte a eso? ¿Cuál fue el hito que, ya, estoy en el lugar correcto? Fue un ramo en particular que se llamaba Taller uno, Taller Ya, uno de Ingeniería Industrial. Previo a eso, yo había intentado ingeniería matemática el 2013 y ingeniería informática el 2014. Y si bien fueron instancias de conocimiento, enriquecimiento en términos culturales de lo que son esos dos mundos, claramente no eran para mí. La no era para ti. realidad, no, no. Por el Ya, tema del desempeño en los cursos, por el ambiente, es un perfil bien especial el informático y un perfil más especial el matemático, pero que no congeniaban, porque hay un componente humano que en el fondo tú dices, ok, si no estoy relacionándome bien con mis colegas hoy, ¿cómo lo voy a hacer el día de mañana? Si hay una base ahora. ya, En cambio, en industria, en este taller, empecé a conocer personas con las que sí había un desarrollo de estas llamadas habilidades blandas mucho más desarrollado y había un lenguaje un poco más común, por lo menos en lo que es la calidez de trato. eh, Había, por tanto, una mayor simetría y por tanto me sentí mucho más cómodo y particularmente en este curso, en taller uno, porque fue un curso en donde nos pidieron presentar ya, en público y a desarrollar presentaciones en un escenario, en el anfiteatro de la universidad de Bochef, que en este momento no recuerdo su nombre, pero es de un director de la universidad antiguo. Y ahí descubrí un poco afiancé mi faceta de descubrir esto de la comunicación, ya. de que la ingeniería industrial tiene mucho que ver con comunicar, comunicar a la organización, comunicar al directorio, comunicar a los diferentes actores dentro de los que se desenvuelve cualquier tipo de organización, ya sea con o fines de lucro, etcétera. La base es el diálogo dentro de un negocio, porque hay interacciones. Mm, Entonces, el ingeniero civil industrial tiene que
comunicar tanto hacia el exterior como con sus miembros del equipo. Y esa habilidad resonó tremendamente dentro mío. O sea, Perfecto. ahí fue donde hubo el match, donde Ahora, es... ¿tú sabías que esa habilidad te iba a servir en la vida laboral? ¿O tú dijiste, oh, parece que no se me da tan difícil? Como... La número 2. Ya. No se me da difícil. Oye, vender humo es fácil. Ah, no es tan difícil como parece. Sí, o sea, mira, podemos darle mucha definición a la ingeniería industrial, pero una de ellas es el arte de vender humo, porque hay muchos cursos vende humo, en el sentido que tú creas proyectos que obviamente lo que buscan es medir ciertas competencias, habilidades y conocimientos que son muy útiles, pero dentro del marco de un proyecto que implica, em, dentro del marco de un proyecto, creo que te pierdo. Sí, aquí Eh, estoy, aquí estoy. sí, ahí, dentro del marco de un proyecto que no implica, o sea, que no va a tener trascendencia. Si al Ya, final todos esos proyectos son de académicos, no tiene trascendencia, no van a tener un horizonte, entonces estás vendiendo humo. ya. Es vender Queda humo. como en la Entonces, teoría que alguien puede ocupar para algo en alguna vez, pero si no, está ahí. está ahí, claro, y son bonitos, y en ese momento tú apelas a la emoción de quien te está evaluando. No, este proyecto va a impactar a muchos abuelitos. O, oh, Ya. no, este proyecto va a impactar a mucha gente. Y wow, tienes razón, ya un 7 ya, gracias, nos vemos. Pero Y queda se en el acabó. papel. Y queda en el papel, claro. Perfecto. Algunos trascienden y conozco muchos compañeros de OCHEF que desarrollaron empresas y emprendimientos a partir de esas ideas del aula. Ya. No fue mi caso. No fue tu No caso. fue, no fue mi caso, pero sí algo que noté a partir de esos cursos es que se me daba muy bien eso. Y eso me permitió ganar confianza y recordar un poco mi esencia de ese muchacho adolescente del colegio que estudiaba. Mm, Y, y yo creo que ahí viene la otra patita, que en industrias volví a encontrar mi método. Volví a mm. encontrar un método de estudio Perfecto. y una filosofía de estudio que me permitió llegar a ser alumno destacado el 2016. Pasé de un cuatrero de plan común a poder lograr ser reconocido en ese ámbito. Entonces fue bien, bien positivo Te ayuda un y montón, po. A tu totalmente. ego, sí, vivir sin ego es muy difícil, po. Sí, pues el ego ahí tiene una funcionalidad, por lo menos te impulsa, te da el empujoncito que O sea, necesita claro, uno. yo creo que el ego bien entendido, no el ego que te hace mirar para abajo, digamos, sino que el ego entendiendo como, mira, puedo hacerlo, me sale bien, soy bueno en lo que hago, en este nivel, digamos, ¿cierto? En este nivel donde estoy. Entonces sigo, porque posiblemente eso mismo, esa seguridad que no tenía en el 2013, incluso te hizo pensar en salir, pues imagínate. Claro, el 2013 y el piso lo volví a caer el 2015. Ahí me eché en un semestre 3 ramos de los 5 que había tomado. Ahí fue el momento crítico. Ya. Bueno, Entonces, que en este libre pecado. sí, pero gracias a esta resonancia de una habilidad que yo no había descubierto, pero que a la larga me di cuenta que era una habilidad de excelencia dentro de mi repertorio de habilidades, resonó con una carrera en donde se demandaba esa habilidad de excelencia y ahí se generó el match y todo lo demás ya son comentarios, o sea, se derivó muy fácilmente Claro. el trabajo y se desenvolvió muy bien el desempeño. Perfecto. Oye, se acabó la U. Había que ir a salir. ¿Cómo fue esta transición entre salir de la U y estos primeros trabajos? La transición fue bien, viene como un vuelo, un avión con harta turbulencia. Podemos decir harto movimiento. Ya. Yo, el 2014, entro a emprender con un primo. Empezamos a vender lombrices. Nos largamos a vender lombrices. Lombrices. Y sí, lombrices rojas californianas. Ya, pero pausa. ¿Por qué lombrices? ¿De dónde se sacan las lombrices? ¿Quién te compra lombrices? ¿Por qué? Mira, mi primo es muy de la vida de outdoor, de la naturaleza, el contacto
con los ríos, las montañas, los bosques. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo orgánico, con el tema del campo, él era mucho de estar conectado con la tierra. Entonces, voy a comprar lombrices, las voy a vender. Y yo dije, en ese tiempo ya me estaba picando un poquito el bichito de los negocios, del emprendimiento. Entonces dije, yo te ayudo a vender. Y empezamos a vender núcleos de lombrices. Entonces, Núcleo. yo iba con mi caja, con el núcleo que me pedía el cliente y me pegaba un pique por cualquier parte de Santiago, Puente Alto, Santiago Centro, cualquier parte, Pero espérate, y vendía. qué es un núcleo de lombrices? Es una cantidad de lombrices acumulada que obviamente que tiene su entorno, su ecosistema, que es su tierra, su humus, su sustrato, bueno, los cocones, que son los huevecillos de la lombriz, y ¿Ya? lombrices de diferente tipo. O sea, vemos en estos núcleos lombrices adultas y lombrices, obviamente, en estas etapas más prematuras. Entonces tienes todo un ecosistema que si tú lo colocas en un espacio acondicionado con verduras, con fruta, ese núcleo va obviamente a dispersarse, consumir esos recursos y va a ir reproduciéndose y creciendo a partir de la lógica reproductiva de las lombrices, que es bien exponencial. Por cada huevecillo de lombriz tú tienes 8 lombrices más. Entonces el núcleo en el fondo es una semilla inicial para tener tu propia población de lombrices que se disemina a lo largo de tu lombricera, ¿no? De tu lombricario, perdón, así es el término correcto. Oye, ¿y esas las personas las compran, personas o empresas compran lombrices? Fundamentalmente personas, claro, Y que eso es para buscan hacer reciclar. un compost, ¿cierto? Para reciclar. Claro, tiene dos fundamentos. Compostar, perdón, en este caso sería un proceso paralelo al compostaje, que es en el fondo que las lombrices comen esto, deyectan o defecan en lo que es el humus de lombriz, y ese es un fertilizante muy poderoso para plantas. Y por otro, tú Perfecto. estás reciclando tu materia orgánica, que es alrededor de un tercio de la basura que tú, perdón, un 50% de la basura que tú produces en tu casa es orgánica. Ya, Entonces, hay un impacto positivo al medio ambiente y obviamente eso es beneficioso y hay una filosofía perfecto. detrás. Ya, y este modelo de negocio lo armaste tú con tu primo. Sí, partí con mi primo el 2014, Ya. octubre del 2014. ¿Y cuánto tiempo duró esa pega independiente? Bueno, fue evolucionando, pero la duración fue de 2014 a 2021. Harto Entonces, tiempo. claro, sí, ¿no? O sea, es una historia que en cuento corto partió con la venta de lombrices, pero luego derivó en la prestación de servicios de gestión de residuos orgánicos domiciliarios. En concreto, le pasábamos un balde a la gente para que separara los residuos orgánicos del resto de la basura y nosotros los Ajá, retirábamos periódicamente una vez a la semana y nosotros lo compostábamos y lo reciclábamos por ellos. Y perfecto. a cambio se le da una fracción de la tierra al cliente cada cierto tiempo y también se le cobraba por este servicio de reciclaje. En el fondo la propuesta de valores, yo sé que tú quieres reciclar, pero vives en departamento, vives en un condominio que no te dejan. Yo reciclo por ti, yo me encargo de tus residuos y tú me pagas por ello. Ese era el modelo de Sí, claro. negocio fundamental, que ya estaba siendo validado un poco por Carubac en ese tiempo, por señor Compost, que también estaba muy de moda con su bicicleta y que iba a buscar los residuos en bicicleta. Entonces ya había una oferta y por lo tanto entramos un poco a un terreno no tan inhóspito. Ya. eh, y luego ya ese negocio fue evolucionando, formalizamos el 2018, el 2019 está el boom de Instagram y los influencers, y ahí una compañera de mi primo nos ayudó a crecer muy orgánicamente, muy exponencialmente. Entonces pasamos de 20 clientes a 300 clientes y ya el 2021 teníamos alrededor de 623 clientes que confiaban en nosotros, tanto empresas como domicilio. Entonces teníamos ya una fuerte base de clientes y una Oye, pero empresa que muchísimo, generaba. 600 clientes, muchísimo. No, sí, no, era una locura. Yo era el relacionador público, yo era el ingeniero en WhatsApp que Ya, tenía 50 mensajes todos los días.
Ay, que no pasaron por mi recibo, oigan. Y yo tenía aquí resolver el problema y todos los días había problemas. Entonces, De más, po. logis- Oye, ¿cómo recogían? ¿Tenían un camión, así? sí, bueno, había dos prestadores logísticos ya en las últimas eras de la empresa. Uno eran en bicicleta. Ya. Literalmente eran una empresa que tenía bicicletas acondicionadas con una caja. Entonces iban por los departamentos a buscar sacar la bolsa del basurero de orgánico, la envolvían, le tiraban en esta caja y le ponían una bolsa nueva al basurero. Por cierto, la bolsa era compostable. Entonces, era todo muy romántico. Era como, yo voy a buscar tus residuos orgánicos para reciclarlos en una bicicleta y todo será empaquetado en bolsas compostables. No, si era una idea maravillosa. Ah, pero espérate, lo de la bicicleta no era una cosa solo logística, era también como metía en la filosofía de 100% Cero sustentable. sustentable, claro. Y bueno, obviamente para el rango de acción fuera de las bicicletas, porque llegaban hasta cierto lugar, ¿Ya? una bicicleta a San Carlos de Apoquindo no llega, Claro, pero claro. eh, ahí iba el camioncito que venía a cubrir esa otra parte. Llegamos a estar en Lampa, en Lo Barnechea, traíamos cáscaras de Muchísimo. plátano de Lo Barnechea a Peñaflor. Oye, Entonces, pero espérate, tú tenías ahí ustedes tenían una planta, un lugar donde acopiaban todo eso, hacían el proceso con las lombrices. ¿Dónde era eso? en Peñaflor, ahí En Peñaflor. teníamos un terreno, arrendábamos a un terreno, un predio agrícola, que a la vez también lo tenía arrendado a otro prestador. Pero nosotros éramos Ok. chicos y Oye, me imagino que tu rol era el proceso, la administración. ¿Cuál era tu rol en la empresa? bueno, en esta empresa, claro, yo era el que se encargaba del ruteo logístico, así que yo tenía que ver el tema de distribución de la empresa, tenía que ver el tema de comunicaciones y relacionamiento con el cliente. Por lo tanto, había una patita de marketing ahí. Yo era la cara visible de la empresa y fundamentalmente también veía el tema financiero. Yo Ya. me encargaba de pagar proveedores, de cobrar. Oh, por Dios, el cobrar era una locura. Créeme que era casi un maestro de orquesta, pero mi primo me ayudaba, por supuesto, con el área operativa. Él se encargaba de procesar los residuos en la planta, de separarlos, porque al final incluso recibíamos ya los residuos inorgánicos. Estamos hablando de latas, cartones. Era una locura. Entonces él veía la parte operativa, creaba las máquinas. Su gran aporte era que él construía Wow. máquinas y las diseñaba y llegó a manejar software de modelamiento. Entonces, ese era su gran aporte desde la parte ingenieril mecánica. Yo era el Ya. ingeniero industrial, yo no veo máquinas. Sí, 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 entiendo perfecto. Claro, tú estás en el proceso, en la administración. Claro, Perfecto. en el ¿Por día a qué día. terminó esa pega? Parece una entrevista de trabajo esto. Claro, sí, le dejo el currículum afuera, Claro. lo traje en mi carpeta. Ah, muy Eh, bien. eh, los costos, la estructura de costos, primer punto. El negocio, había muchos negocios metidos en ese negocio. El panadero te dice, ¿cómo ganas más plata? Vendiendo más pan. Tú me preguntabas lo mismo, yo no te podía decir, aumento esta variable o aumento esta otra, ¿no? No había claridad en el modelo de negocio, porque había tres modelos de negocio distintos que Ya. no conversaban. O transportas residuos del punto A al punto B, o transformas residuos en el punto de llegada, o realizas algún trabajo eh, fundamentalmente de compraventa de residuos, o sea, no los transformas, simplemente los revendes. Ya. Entonces teníamos los tres. Claro, claro, entiendo. Y la gran torta se la llevaba el logístico, el que Perfecto. distribuía. Él se llevaba la torta, se llevaba el 60%, 65% de los costos. Luego venían las personas que trabajaban con nosotros, logramos contratar dos haitianos, otro Ya. gran error, pero en ese tiempo eran personas bien comprometidas y fuimos beneficiosos de tener personas que estaban comprometidas y que trabajaban bien. Ya. Pero también se llevaban una tajada de la torta y al final del día te quedaba nada.
y ya Perfecto. tenía 650 clientes. Entonces, eh, por otra parte, había una componente organizacional. El equipo de trabajo, que yo creo que ahí es donde se cae la mayoría de las empresas, el equipo de trabajo, si bien éramos funcionales, la visión ya de mi primo y mía de lo que queríamos hacer en el futuro ya no conversaba con esta empresa. Él Perfecto. quería hacer una maestría en Holanda y yo aún quería echarle ganas al proyecto, pero solo no lo iba a hacer, porque en ese Ya. momento no me tenía fe y no tenía las herramientas. Un poco me arrepiento, yo creo que si hubiera reformulado el modelo, ahora sería otra historia, pero en ese momento, como él se fue, preferí también capitular, ¿no? Terminar ahí la empresa, rendirme y cerrarla. Y la cerramos en en agosto del 2021, lo decidimos, septiembre fue el último mes de operaciones y la vendimos en octubre del 2021. Y después Eso ya te iba a nos encargamos preguntar. Se vendió al final la empresa. a los logísticos. Ya. A los logísticos. Ellos siguieron en el Obvio, fondo. obvio, ellos están comprándose ya terreno, felices. Oh, bueno, véndanosla, nosotros la mantenemos. Y Claro. ellos la mantuvieron y está bien, pues eran venezolanos. Así que venían emprendedores, venían con ganas, así que aprovechamos ese vuelo y cerramos el proceso con la empresa y yo quedé totalmente libre ya de la Oye, ¿y empresa. cómo hiciste el match? ¿Cuánto tiempo te costó conseguir el siguiente trabajo? El primer trabajo como normal, entre comillas, no emprendiendo. Bueno, en paralelo ya al proceso de cierre de la empresa, me empecé a mover y escuché a través de mi madre que trabaja en el municipio de Isla de Maipo una oferta de trabajo que estaba vacante y en el cual trataba sobre trabajo de ingeniero técnico en la Secretaría de Planificación de la municipalidad. Ajá. Y bueno, postulé porque sí, siempre le he tenido un profundo cariño a Isla de Maipo. Yo creo que soy un Isla de Maipo lover. Me Ya. encanta la comuna de Isla de Maipo. Es como ese Chile de campo que aún se preserva en medio de este progreso urbano y que se come o depreda las hectáreas de campo agrícola. Isla de Maipo es Ya. como una isla, siendo que no lo es, Perfecto. Realmente. pero que claro, aún preserva esa identidad y siempre me ha gustado, tengo bonitos recuerdos. Entonces postulé y como ya venía con esta capacidad de poder venderme, porque ya había estado todo este tiempo vendiendo un servicio, entonces tenía desenvoltura para poder venderme como un buen profesional, logré aplicar y conseguir el trabajo y empecé a trabajar en agosto del 2021. Allí, Perfecto. ¿Eso era lo que tú querías hacer o ese fue un trabajo de transición para llegar al lugar donde tú quieres estar? lo vi como un trabajo de transición, sí, Ya. sí. Y en retrospectiva fue a la vez una instancia para conocer un sector completamente nuevo, que era el Mm. sector público. Yo creo que eso Ya. fue el gran valor de estar en ese lugar, fue conocer y abrir los ojos de cómo opera el Estado desde Perfecto. dentro. Y eso me abrió el mundo, me abrió la mente. Yo venía del mundo del emprendimiento, entonces Sí, pues. pasé a un mundo de elefantes blancos, a un mundo de presupuestos, a un mundo de jerarquías, Mm. a un mundo donde todo va más lento. Entonces Mm. fue como pasar de 120 kilómetros por hora a 20, Claro. pero avanzando, Sí, avanzando. y asimilando conocimiento. Ahí. ¿Qué hacía ahí específicamente ahí? Ayudaba con lo que es la formulación de proyectos de distribución de agua potable en zonas rurales. Los Yo, APR. los famosos APR, claro. Perfecto. Ya. Ampliación de redes, todo eso. Sí, para consumo, ¿cierto? Agua potable para consumo. Sí, Ya. fundamentalmente para uso residencial, no Ok, agrícola. entonces una comunidad levantaba la mano y decía, oye, aquí no tenemos agua potable. Llegaba la idea a través de un concejal, a través de alguien X, a tu oficina. Oye, le metíamos números, esto se puede, esto no se puede, cuánto cuesta, y eso alguien lo aprobaba, si es que se aprobaba, para poder construir realmente el proyecto, ¿no? Exacto, ese era el procedimiento propiamente tal.
y obviamente también apoyé un poco con el proceso de formulación del presupuesto municipal. Fui conociendo un poquito las funcionalidades de la SECPLA, que en el fondo es el cerebro del municipio. Es donde creo yo se concentra la mayor cantidad de profesionales dentro de una unidad municipal, viéndola como una empresa. Es el lugar donde en el fondo se formulan los proyectos urbanos, de mejoramiento urbano. Perfecto. En el fin, conocí mucho ese ámbito y particularmente tuve que interactuar con comunidades, tuve que hacer trabajo en terreno y conocer la realidad de un Chile rural, de un Chile eh, que si bien está mucho mejor, aún tiene carencias, aún Mm, tiene mucho que mejorar, viviendas que aún no tienen un baño como corresponde, o más que no tener un baño, un sistema de evacuación de residuos de la casa claro. como corresponde. Y eso obviamente también me abrió muchísimo el mundo en un ámbito que en ese momento no conocía de la comuna que yo quiero mucho. Entonces Sí, pues. fue un momento bien revelador y que en muchos de los videos de Aluca Ideas se muestra estos consejos municipales o cuando habla el alcalde. En el fondo, de ahí vino todo ese fundamento, esa retórica, esa narrativa de esos 6 meses que estuve en el municipio, 5 meses en el municipio. Estuve desde Ya. ¿Por qué agosto de saliste? 2000. Me salí porque con mi primo, valga la redundancia, teníamos un sueño de viajar a Europa. Yo nunca había Ya. viajado solo, mucho menos a un continente distinto. Entonces, cuando obviamente esto pasó en 2021, o sea, 3 años atrás, claro, yo aún estaba en la veintena, donde uno percibe el mundo eternamente, como que uno vivirá eternamente, donde las aventuras siempre están, y si tienes la oportunidad, cualquier veinteañero que tenga la oportunidad y que puede, lo va a hacer, porque es una esencia de la génesis de esa edad de la juventud, de explorar, de investigar, de mirar el mundo, o por lo menos esa es la forma en que lo veía en ese momento. Entonces, yo decidí hacer este viaje y lo emprendí. Finalmente él prefirió desfasar el vuelo y me dejó solo. Al Así final que, viajaste solo. claro, imagínate, solo, continente nuevo, nunca había viajado, entonces ay, ¿dónde estoy? Ya. ¿Qué es esto? Y bueno, pero lo hice porque sabía que era otro mundo, otra cosa que tenía que hacer, obviamente. Mira qué bueno. Y se dio la oportunidad. ¿Alguna lección del viaje? Las anoté, pero la principal es la importancia de la planificación. Ahí se reforzó mucho eso, planificar. Ahí me di Mira, cuenta que era muy obsesivo con la planificación. También un poco aprender un poco que ya hay países donde hay muchos problemas resueltos y te das cuenta un poco el choque de realidades entre lo mm, que es tu país con países donde ya no es que vengan de vuelta, sino que ya tienen resueltos ciertos problemas sociales y por lo tanto hay mayor seguridad, hay mayor orden. Entonces te da una perspectiva, amplía tus perspectivas de lo que lo que querrías para tu país que también ocurriese. claro. También conocer personas nuevas, hice amigos de diferentes países. Entonces te habla un poco el mundo, te da una nueva realidad y también un poco te autogestionas. Y mucho tiempo Claro. pasas solo, entonces también hay un proceso de autodescubrimiento y proceso creativo también se ve influenciado. De hecho, en ese viaje se me vino a la mente mi primer video viral, Ya. que después vendría en Aluca Ideas, que es el de sorry chicos por el delay, pero como les mandé por Slack, fue durante el viaje, lo fui madurando y también ¿Pero tú fue ya muy tenías bueno. la cuenta en TikTok en ese momento? Sí, la cuenta de TikTok surge en agosto del 2020, como fruto un Ya. poco del estrés de este emprendimiento que me tenía todo el día vuelto loco, el de los residuos. Esta era mi vía de escape, era mi forma Ya. de dosificar, de desconectarme un poco. Entonces, claro, ya en ese tiempo yo ya tenía la cuenta, entonces seguía creando, no contenido propiamente tal del viaje,
pero sí seguía con la línea editorial de Aluca Ideas y todo lo que eso implicaba. Pero ya Perfecto. existía la cuenta. Así que eso fue el viaje propiamente tal. O sea, Luca Idea fue en el fondo un hobby. ¿No pensaste, no sé si ahora, eh, en que fuera parte de tu vida laboral o profesional o de algo? En ese momento no. No había No. ninguna coherencia, no había propósito de monetización, no había propósito de proyección. Era simplemente una habitación en la cual podía ser yo. Y eso, para mí eso era lo liberador. Ah, porque Era, tú cuando te juntáis con tus amigos, igual así bromas de ese estilo. claro, me mesuro, a veces no me mesuro, a veces ya quedo ¿Dónde? ¿En difónico. TikTok o con los amigos? Con los amigos, sí, sí, o sea, eh, cuando me junto con alguien que no veo hace mucho tiempo, aflora un poco ese Luca revoltoso del colegio que era un payaso, un loco. De ahí viene un poco también el origen de Luca Ideas, pero en el fondo, en ese espacio de TikTok, podía volver a ser ese muchacho que le dejaban hacer cualquier cosa en el colegio y ahora a gran escala. Esa era la diferencia. Claro, te entiendo perfecto. Oye, ¿y cuándo volviste a emplearte? Bueno, yo termino el municipio en enero del 2021. Febrero es que obviamente en casa, bueno, una salida a Pucón, no me acuerdo, pero luego ya en marzo viene este viaje en Europa que duró 2 meses. Gracias a Dios tengo familiares allá, entonces eso bajaba mucho los costos de capital, de arriendo y de alimentación, por tanto pudo proyectarse y llego en mayo del 2021 a buscar trabajo y esa era Ok, mi misión. Ahí volví porque en el fondo allá las únicas opciones laborales iban a ser muy informales, de mano de obra no especializada para nada, era trabajar en un bar, lo cual hubiera sido entretenido para alguien entre 20 y 25 años. ¿Quién no querría trabajar en un bar, no sé, conocer chicas y pasarla bien? Pero no, obvio, yo ya era un muchacho de 28, 29 años que ya tenía que buscar trabajo de lo que estudié. ya, Entonces me devolví y llamé a un empresario con el que trabajé en mi emprendimiento de reciclaje. ok. ¿Era un cliente o era un proveedor? Era el que me arrendaba el terreno donde Un tenía la proveedor. planta. Era un proveedor. Perfecto, Y él, con el que ya había hecho negocio, entonces él, en el fondo yo le dejé un muy buen currículum de comportamiento como buen pagador y como buen proveedor, relación empresa-proveedor. Y, y yo le dije, mira, estoy buscando trabajo y mira, nosotros estamos buscando a alguien encargado del marketing. Y yo dije, perfecto, esto me gusta, porque tiene que ver con lo que yo ya había estado haciendo en mi emprendimiento. Entonces, en junio de 2021, perdón, junio de 2022, me desfase un año, junio de 2022, entro a esta empresa de distribución de equipos de riego tecnificado. Ese era el rubro. perfecto. ¿Qué es donde trabaja hoy día? No, no. No, ese, ok, ok, ese, Ahí entré al mundo corporativo. Ahí ok, entré a el mundo del sector privado de cajón, donde hay jerarquía, pero hay agilidad, donde hay proyectos de inversión, donde todo tiene que cuantificarse, donde hay equipos de trabajo. Otro mundo. Ese fue otro, como esto el multiverso de sí, Marvel, este fue otro mundo donde conocí mucha gente muy interesante y conocí la realidad de las empresas privadas, pero en el mundo rural, porque esta empresa está aquí en Talagante. ya, perfecto. Entonces, que no es lo mismo que Santiago, yo lo sé. O sea, por el. Y de hecho, uno de los personajes de Luca Ideas, el patrón de Fundo, este con los anteojos y el sombrero de vaquero, es la representación viva de ese tipo de empresario que trabaja en la Sí, periferia de claro. la. De ahí viene. Que es bien Entonces, común, po. En Chile yo te diría que la mitad de las personas que tienen empresas son así porque Chile no es Santiago, po.
Claro, o sea, al final del día, si bien la ciudad concentra 7 millones de personas, afuera hay otro tipo de iniciativas privadas y ahí sí, pues, ahí está la jerarquía, el patrón de fondo, el mando de control, no es el líder ese que te deja ser, tú solo sé y al final del día me dices qué hiciste. No, no, aquí es como, ¿cómo vamos? ¿Qué estás haciendo? Lo voy a apretar. Y no, ese es Tal cual. otra ideología. Entonces, pero Sí, po. aprendí Y el muchísimo. feedback que se da en ese lugar no es como el de Santiago tampoco. No, no, tampoco. O sea, ahí es otro tipo de feedback, que es más de como que uno entra a una gran familia. Eso, la familia. Te dije, Entonces, weón. ¿O no? claro, y conversaciones del tiro, Luca, todo lo que te voy a decir aquí es fuera del ámbito profesional. Desde aquí, y ahí empieza la conversación sincera. Ya, ahora volvemos a hacer dentro del campo. Claro. Entonces, Hay una eh, pausa. ahí está la pausa, pero fueron meses de mucho aprendizaje, pero nuevamente me sentí ya hastiado un poco de lo que es la rutina, de llegar a un lugar de tal hora y pedir permiso. De ahí me di cuenta que odiaba eso, que en el fondo lo que eran los horarios y sobre todo pedir permiso, por ejemplo, para ir al médico o para ir para allá o para acá, donde yo quisiera, eso me mató, me chocó mucho. Porque mi génesis de mis primeros años de trabajo fueron de emprendimiento, entonces yo tenía muchas libertades que en una empresa no tienes. Y ahí chocamos mucho con la gerencia, con mi jefe directo, con mis compañeros de trabajo. Entonces, esa impulsividad emprendedora no tenía ninguna relación con esta Con el estructura más mundo jerárquica. corporativo. Sí, Mira, así sabes que lo que que tú estás diciendo es un tema que yo he tocado hartas veces en TikTok, porque la mayoría de las personas que tienen negocios suponen que el mercado laboral los rechaza por, porque la empresa va a pensar de que tú vayas a renunciar en cualquier momento y vayas a poder querer volver a tener tu negocio personal lo antes posible, entonces no vayas a ser una persona estable. exacto. Y yo te diría que ese es el mito. Si una persona se mete al mercado laboral profesional tradicional, es porque necesita desarrollarse, crecer, quizás generar capital, pero eso no toma 2 días, ni 2 semanas, ni 2 meses, y a veces tampoco 2 años, toma tiempo. Pero sí, la mayoría de las empresas tienden eh, a, a analizar bien a una persona que viene del mundo independiente por justamente lo que te pasó a ti, porque el choque cultural es brutal. Pedir permiso, que es súper cotidiano para la mayoría de las personas, para alguien independiente es un temazo. Es como que, chuta, te lo voy a poner en una palabra que quizás es exagerada, pero es como que perdís dignidad. ¿Cachai? Como que todo lo que tú eras laboralmente, solo con el hecho de pedir permiso, lo perdiste. Porque, oh, ahora tengo. ¿Cachai? Es como lo más, es el pic de la realidad laboral corporativa. Y eso es muy duro para las personas que son independientes. Tanto así que incluso puede hacer que, ¿sabes qué va? No, gracias, chao, ¿o no? Exacto. De hecho, eso fue. Y Él te pasó. llegó, sí, llegó enero de 2023, pasó un evento súper puntual y eso ya desencadenó mi desenamoramiento de la empresa y todo. Y yo al día siguiente presenté mi renuncia ¿Y y tenía ahí plan B? sí, ya vería el Ya. plan B. Me ¿Cuál estaban era tu plan B? contactando. En diciembre me contacta un profesor que tuve en la universidad, que a su vez tenía una amiga que trabajaba en la Universidad de Magallanes y que estaba buscando un profesional que dirigiera un proyecto. Ok. Y la característica de este proyecto, más allá de su propósito, era que era remoto, remoto. Y esa palabra ya venía resonando en mí hace ya un tiempo. Porque remoto para mí significaba ciertos grados de libertad espacial y de manejar mis tiempos en pos de obtener resultados. Entonces venía resonando, pero la paga en sí no era muy alta y no era competitiva con el trabajo que tenía. Entonces Ajá. por eso postergué ¿cómo se llama? La decisión.
hasta que llega otra empresa que me ofreció trabajar como formulador de proyectos para la Corfo y Cercotec. Y Ya, proyectamos entonces aparecieron estos dos trabajos, los dos de carácter remoto, 100%, que en sumatoria la renta promedio le ganaba a la de mi actual trabajo. Y con eso para mí fue suficiente como para decir chao, hasta luego, y cerré el 2022 enero perdón, 2023 enero con esta empresa, y en febrero empiezo a trabajar como formulador de proyectos para emprendedores que quieren postular a fondos de capital de Corfo y Cercotec. perfecto. Y en marzo entro a trabajar para la Universidad de Magallanes en un proyecto financiado por la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y, y con esos dos empecé a trabajar de manera remota desde mi casa o desde de alguna cafetería o donde yo quisiera trabajar, Oye, pero Lucas, corrienteando. estos dos contactos que te llegaron, que tú no los fuiste a buscar, ¿cómo llegaron a ti? ¿Por qué pensaron en ti y no en otro? Eh, el, del- el de la Universidad de Magallanes fue por networking, fue por red de contacto y referencias. Yo trabajé con ese profesor y ese profesor le dio muy buena referencia a esta otra persona que estaba armando este proyecto, entonces se dio ahí el match por redes de contacto académico. Y el trabajo con la consultora que formula proyectos para recabar fondos del sector público, Corfo Cercotec, fue por mis redes sociales. Fue Por por... redes sociales. A ver, espérate, ¿cómo eso? Yo ya venía haciendo humor entrepreneurial, el humor de emprendimiento, de startup, con el lifetime value, el cost acquisition customer y toda esta jerga startupera que le llamó mucho la atención a mis empleadores de esta agencia y Ajá. dijeron, este chico se está burlando de cosas, pero sabe. Eso fue su discurso. Porque para burlarte de algo tan bien es porque lo entiendes, porque lo Sí, pues. manejas. Y me entrevistaron y claro, evidentemente yo tenía ciertos conocimientos porque llevaba años leyendo libros sobre el tema y había vivido la experiencia de ser emprendedor. Entonces caí de cajón en esa como formulador. Es Y que yo esa creo que fue las dos cosas. ahí estaba la clave de tu capital laboral, pues. Había hecho un emprendimiento que, por cierto, no era, y que no le quito ningún valor a emprendimientos chicos, así como vender pasteles por Instagram, que está perfecto, está súper bien, así parten los emprendimientos. Pero el negocio que tú tuviste duró mucho tiempo. Se volvió corporativo, aunque tú quizás no te diste cuenta, pero era una empresa con estructura, con responsabilidades, hasta con un organigrama, con proveedores, con flujo. Cuando ya un emprendimiento se comporta como una empresa, entonces el know-how que tú tienes para el mercado laboral ya no es eh, ya no es menor, ahora se vuelve muy importante y es lo que finalmente hace la diferencia entre tú y otro profesional, porque yo estoy seguro que esta característica de hacer negocio durante tanto tiempo fue probablemente el driver más importante que vieron en ti estas personas que dijeron, oye, esta persona sabe hacer negocio, se metió, se equivocó, cacha perfecto, entonces puede sin duda ayudar y orientar a otras personas que estén en ese mismo proceso, o sea, cae de cajón, ¿o no? Total, total. O sea, ahí la magia está en que no solamente sabes del tema por libro, sino que hablas con propiedad porque metiste las manos en el barro Mm. y te metiste en el ecosistema. Conociste a los animales que viven en este ecosistema, como dice, hay un libro que se llama Animales del Emprendimiento Chileno. Conoces a todos, a los unicornios, a las cebras, a los leones, etcétera. Entonces, te da ese respaldo y eso también lo vieron y vieron el valor también comunicacional, porque de vez en cuando en ese momento los mencionaba, compartía sus historias para ayudarles con el funnel de ventas, con el embudo. Pero en general mi trabajo ha sido el de formular proyectos y lo sigo haciendo. Ya llevo 89 proyectos M. formulados, ya sea para Startup Chile, Corfo, Cercotec. Entonces he aprendido muchísimo, he conocido Oye, más mira, pero un emprendedores montón. y con los cuales ¿Y empatizo en el fondo, porque yo dónde te estuve ves ahí tú? y ¿Dónde te imaginas tengo tu esa... desarrollo?
tu siguiente desarrollo laboral, profesional? ¿Dónde ves tú, a lo mejor no mañana, porque este video lo vamos a publicar, entonces tu jefe lo va a ver, pero en 10 años más o en 5 años más, ¿dónde te gustaría estar profesionalmente? Bueno, proyectando a 10 años, ya veo nuevamente yo como empresario, ya trabajando en un proyecto personal, en el ámbito del marketing, de la creatividad, en el mundo de la publicidad, en el mundo de las ideas. Por eso uno de mis primeros personajes era el ingeniero en ideas. Perfecto. Entonces me veo en el mundo de las agencias de marketing y publicidad por el momento. Mira, Entonces, sí, ese mira, ¿y tenéis planificado eh, algo concreto en ese sentido? Como aprovechar tus redes sociales o quizás hacer algún diplomado. ¿Tenías algo como concreto planificado para poder lograr ese objetivo? en el corto mediano plazo realizar diplomados en el ámbito, aprovechar obviamente este espacio que se me ha generado de esta comunidad de Aluca Ideas y llevarlo a líneas de negocio de infoproductos, ya sea cursos o libros, llevarlo también a una agencia de creatividad, es decir, donde se hace, en el fondo el cliente sabe a quién va el mensaje y qué quiere decir, y yo me encargo de ayudarle a cómo transmitir ese mensaje, Claro. ya sea para empresas o para personas, y también hacer asesorías de personal branding a personas que quieren desarrollar y monetizar su marca como personas naturales. Y así es como me veo en el futuro, en esas tres líneas de negocio propiamente tal. Súper diversificado, qué bueno. Hay mezclado bien pues, el proceso, las empresas, el emprendimiento, el marketing, las comisiones, las comunicaciones. Creo que tenéis todo un montón de cosas para mostrar. El mundo digital, que también es un temazo. Así que hay un camino Exacto, súper grande. Oye, exacto. Lucas, un último consejo, algo que le podáis decir a los que están, quizás terminaron recién de estudiar ingeniería civil industrial y están en este proceso de buscar su primera pega. ¿Alguna recomendación? La recomendación es entrar al mundo corporativo o entrar a alguna organización, pero si las circunstancias lo, lo exigen, crear. Nunca olvidar que uno puede crear, que uno puede crear su ingreso, que uno puede crear su empresa, que uno puede crear su sustento, porque tienes esto, tienes la computadora más poderosa que en el mercado puedes obtener y te la dieron gratis. Entonces, siempre tienes esa base. Ok, no he encontrado nada, pero no debo caer en el pánico porque siempre está la opción de crear, de emprender. Y esa opción, ya sea a través de apoyar pequeños negocios, ya sea a través de crear infoproductos, ya sea a través de apalancarte de las redes sociales, o sea, o de internet propiamente tal. Nunca olvidar que tienes cosas fuera de la caja de tu profesión que puedes conectar con tu profesión y generar valor. Nunca olvidar eso. Ese es el principal consejo que podría darte para quienes están buscando trabajo y que no lo encuentran en este momento. Oye, Lucas, te quiero agradecer muchísimo, de verdad, una súper entretenida conversación. Fue acá haberte conocido en el mundo laboral, académico también, haber conocido tus temores y tus alegrías un poquito en el camino. Muy entretenida la conversación, así que de verdad te agradezco un montón haber participado conmigo. Muchas gracias, Rodrigo. Agradezco la instancia y espero que esta entrevista pueda apoyar a quienes están en los procesos de búsqueda de trabajo, o que están trabajando o emprendiendo. Hay harto por donde pueden sacarse le provecho a esta conversación. Te agradezco lo entretenida y estimulante que fue. Qué bueno, bacán, me alegro un montón. Te mando un abrazo, Lucas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Chao Éxitos. amigos, cuídense mucho, espero que les ayude este video. Un abrazo, suerte a todos, chao, chao.